Hola, estimados estudiantes. En esta oportunidad tengo el placer de explicarles qué son las normas APA, pero aplicadas únicamente a referencias bibliográficas. Para comenzar, según las normas APA, tú tienes que tener un orden para poder escribirlas. Entonces, yo lo que quiero que veas es esos datos que están desordenados acá en la pizarra, donde dice Pablo Ernesto Gómez Martínez. Pero cuando tú estés haciendo la referencia bibliográfica de este autor, no lo vas a poner normal como está allí o como se llame el autor. Además, los datos para hacer la referencia también tienen editorial, tienen el país, tienen el año y el tema del libro. Muchos de los libros también tienen número de edición. En este caso, puedes observar ahí que es la primera edición. Ahora bien, imagínate que tú consultaste este libro que se llama La importancia de la lectura. Ahora te pedimos que elabores la referencia bibliográfica de estos datos. Bien, pero antes de explicarte y decirte cómo vamos a ordenar estos elementos con base a la normativa APA, quiero explicarte que esos datos, por ejemplo, si estás consultando un libro en físico, digamos que de ese libro has sacado una cita textual o de este libro has sacado información para un ensayo, por ejemplo, ¿verdad? O cualquier otra tarea. Siempre en la primera página del libro vas a encontrar una ficha. Es una tabla de contenido, podríamos decir, en la cual se ve el año en que fue escrito este libro, el país donde se escribió, el tema del libro, si hay edición, entre otros. Algunos de los libros los van a tener al final del libro, pero por lo general es al principio donde puedes encontrar estos datos. Ahora, según la norma APA, ¿cuál es el primer paso para ordenar esto? Nosotros vamos a tomar el primer apellido del autor. El segundo apellido no me interesa para la referencia bibliográfica. Entonces, lo primero que yo hago es colocar Gómez. Después del apellido, del primer apellido que es Gómez del autor, voy a colocar una coma. Después de eso, tenemos Pablo Ernesto. Pero yo no voy a colocar los nombres completos, solo me interesa la inicial del primer nombre. En este caso utilizo la P y Ernesto no me interesa. Entonces acá yo coloco P, solamente. Después de la P coloco un punto. Eso es todo lo del nombre. Ahora abro paréntesis y según la norma APA, el segundo punto es colocar el año. Entonces coloco 1980, que es el año, seguido de un punto. ¿Qué más sigue después del año? Vamos a colocar el nombre del libro. ¿Cuál es el nombre del libro? La importancia de la lectura. Cuando estés digitando en Word, ojo que el nombre del libro siempre lo debes escribir en cursiva. En este caso, como yo estoy escribiendo a mano, lo voy a escribir normalmente. Entonces escribo la importancia de la lectura. Este es el nombre del libro. Pero le voy a poner también su edición. Primera, aquí va coma, primera edición. ¿Qué sigue después del nombre del libro? Después del nombre del libro debo de escribir punto y se escribe el país. En este caso el país es Colombia. Y por último vamos a escribir la editorial. ¿Cuál es la editorial? Aquí está la editorial, es la palabra. Pero acá hay un truco. Y es que después del país debes colocar 2 puntos. Después de los 2 puntos tú colocas la editorial y la editorial es la palabra. Y ahí termina tu referencia bibliográfica. Ahora bien,
Si esta información tú la sacaste de internet, entonces debes colocar la URL o el link. En este momento hemos terminado el ejemplo de referencia bibliográfica si el libro ha sido tomado en físico de una biblioteca o el libro está en tu casa. Pero imaginémonos que en este momento tú lo consultaste en internet. Entonces tú tienes que poner la expresión recuperado de y la URL, ¿verdad? Entonces aquí sería HTTP y la URL. Aquí solamente das copiar y pegar de la URL de internet y la colocas acá. Y ahí va a terminar tu referencia bibliográfica con base a las normas APA. En conclusión, chicos, quiero mencionarles que no es difícil realizar una referencia bibliográfica, pero sí debe seguir ese orden y hay que aprendérselo de memoria, qué es lo que sigue primero y qué es lo que sigue después. Solo última recomendación. En caso que no encontres alguno de los datos, no te preocupes. Imagínate que no encontres el país, no te preocupes. De la edición vas a escribir la palabra que sería la edición. Y si no está el país, no lo vas a escribir. Si no está el año, aquí sí vamos a seguir una regla que la APA dice que cuando no esté el año, entonces tú vas a colocar S.F, indicando que no esté el año. Los demás elementos solamente los omitís. Ha sido un placer entonces compartir con ustedes este interesante tema y nos seguimos viendo.